Hoy una vez más te alabamos, te exaltamos, Señor, y te glorificamos, Padre. Aquí está la palabra. Habla nuestro corazón. Ministra en él, Señor, en esta mañana, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Qué privilegio que nos da el Señor de poder ministrar su palabra, adorarlo, exaltarlo. Y pues necesitamos aprender a distinguir entre el ministerio de la gracia y el ministerio de la carne. Son dos cosas muy diferentes y vamos a caminar en ello. ¿Qué tal si empezamos hoy en 2 Corintios, el capítulo 3? 2 Corintios, capítulo 3. Y el apóstol Pablo, hablando de estas cosas, le habla también en este momento a la iglesia de Corinto. Y le dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos la necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les está diciendo, miren, recuerden ustedes que la gloria de la ley es pasajera, la gloria de la gracia permanece. El Espíritu Santo nos capacita. Ayer hablamos y antier que el Espíritu Santo nos capacita para vivir en la ley del amor. Pues la ley del amor es la ley más grande, pues dice la Escritura, en esto está condensada toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no solamente que el ministerio del Espíritu Santo nos ayuda a vivir en la ley del amor, sino que es el único que nos ayuda a vencer la carne. Hay una batalla entre la carne y el espíritu. ¿Y quién es el único que nos ayuda a vencer la carne? El Espíritu Santo. Entonces volvamos a Gálatas, que es nuestro pasaje, y vamos a leer Gálatas capítulo 5
y vamos a leer del verso 16 al 21 y luego leemos el verso 24. Entonces dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, vamos a echar un chequeito: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Volvamos a recordar el conflicto. Así como Isaac e Ismael no se llevaban bien, también hay un conflicto entre el espíritu y la carne, entre esa vieja naturaleza. Y si uno quiere vivir un ratico en el espíritu y otro ratico en la carne, pues usted va a tener muchos problemas, porque va a haber momentos en que usted quiere conectarse con el espíritu y la carne se le mete por el camino, y usted entonces va a sentirse muy mal, porque hay una batalla entre la carne y el espíritu. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra carne, no se refiere al cuerpo humano. El cuerpo humano en sí no es pecaminoso. Si el Espíritu Santo toma control de nuestro cuerpo, entonces andamos según el Espíritu. Pero si la carne lo controla, entonces andamos según las concupiscencias y los deseos de la carne. Estamos hablando de su vieja naturaleza, acostumbrada a hacer lo que quería o a dejarse llevar por lo que veía, a dejarse llevar por sus deseos, sus pasiones. El espíritu y la carne tienen dos deseos diferentes, y eso es lo que ocasiona el conflicto. Esos son deseos opuestos y los ilustra la palabra de Dios de diferentes formas. Por ejemplo, la oveja es un animal limpio que trata de evitar el lodo siempre. La oveja tratará siempre de evitar el lodo, mientras que el cerdo, usted lo acaba de bañar y lo primero que va a buscar para sentirse bien es un lodazal. Entonces hay deseos diferentes. El hombre del espíritu siempre va a desear las cosas del espíritu, las cosas de arriba, buscando la santificación. Y el de la carne, más carne busca. Entonces está enfiestado y ya está pensando en la fiesta de más adelante, ya está pensando en el deseo de más adelante. Siempre quiere más y más y más lodo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19 al verso 20. Léalo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19 al verso 22. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esta es la gran diferencia entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. No podemos regresarnos de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Usted es libre, libre para adorarlo, libre para bendecirlo. Pero si usted se somete al pecado nuevamente, usted es esclavo del pecado, pues el pecado lo vence. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura que su postrer estado vendrá a ser peor que el primero. Cuando cesó la lluvia y el arca reposó, Noé envió un cuervo que nunca regresó. ¿Y qué es un cuervo? Un animal carroñero, un animal que se alimenta de carne podrida. Génesis capítulo 8, versos 6 y 7. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo es un animal que se alimenta de carroña. Así que cuando encontró mucha comida, él estaba yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y cuando ya encontró mucha comida, mejor se quedó allá. ¿Sabe? Cuando una persona está yendo al pecado y viniendo, yendo al pecado y viniendo, va a llegar un momento en que no va a volver. Se va a quedar allá porque el pecado lo deja esclavo. Por eso, valoremos el que Cristo nos ha hecho libres, libres para adorarlo, libres para exaltarlo. En cambio, cuando envió la paloma, un animal limpio, esta regresó y se quedó allí. Génesis capítulo 8, verso 8 al verso 12. Génesis 8, verso 8 al verso 12. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces le extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó unos otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió más a él. Pero la última vez que la envió, no regresó. Así que Noé supo que la paloma había encontrado un lugar limpio para asentarse. Por lo tanto, las aguas habían bajado. Nuestra vieja naturaleza es como el cerdo y el cuervo, que siempre van a buscar lo sucio. Eso hace nuestra vieja naturaleza. Pero nuestra nueva naturaleza es como la oveja y la paloma, que desean lo limpio, desean lo santo, desean lo que está allá arriba. Alabado sea Dios. Con razón, hay una lucha continua dentro de nosotros, los creyentes. Un hombre sin Cristo no sabe de esa lucha.
No entiende acerca de esa lucha. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo. Al hombre del mundo le da lo mismo el adulterio, la fornicación, la borrachera, la orgía, la mentira, la pelea. Eso es casi normal para un hombre que no tiene a Dios. Pero cuando usted tiene al Señor, usted no puede normalizar el pecado. Mire lo que dice Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tenemos al Espíritu de Cristo, no vamos a seguir viviendo bajo la carne, sino vamos a vivir bajo el Espíritu. Ismael no causó ningún problema en el hogar, mientras que Isaac llegó. Observe que el Hijo de Dios no puede vencer la carne simplemente por su propia voluntad. No puede decir, no, ya no más, no lo hago más, no lo hago más, ya no tomo más, ya no lo hago más. Usted puede proponerse, pero sus fuerzas son limitadas. Por eso usted necesita el Espíritu de Dios y vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es depender de la oración, depender de la palabra, depender del poder de Dios. Si todavía estás batallando con algún pecado y estás diciendo, pero es que yo dije que no más y volví lo hice, yo dije que no más y otra vez caí, escucha, esto revela que tus fuerzas son limitadas y que necesitas andar no en tus fuerzas, sino andar en el Espíritu. Porque estos dos se oponen el uno al otro. Por eso dice la palabra, de modo que no puedes hacer lo que deseas. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Este es el problema, que no eres ni frío ni caliente, sino que estás en un término tibio. Y ese es un punto complicado, porque no te defines, porque en algún momento te sientes espiritual y en otro momento caminas en la carne. Y ese es el problema que Pablo trata ya en Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Y termino haciendo esto. Pablo no niega que hay victoria, solo afirma que no podemos ganar la victoria con nuestras propias fuerzas ni con nuestra propia voluntad. Necesitamos al Espíritu Santo todos los días necesito la llenura del Espíritu Santo, necesito el poder del Espíritu Santo, necesito humillarme, confesar rápido y empezar a quitarle el poder al enemigo. ¿Sabe? Ayer creo que decíamos en la clase de anoche, entre más confiesas, más poder le quitas al pecado. Entre más lo guardes y lo ocultes, más fuerte se hará en tu vida. Si lo niegas, si lo ocultas, si lo excusas, se va a hacer fuerte dentro de ti. Pero si no buscas excusa, lo confiesas, te humillas, lo entregas al Señor, Él empezará a perder poder y el hombre espiritual en ti se hará más fuerte y entonces un día lograremos esa victoria plena en el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo es la conquista?
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley y la ley del pecado. No estás más bajo esa ley. La solución no consiste en poner nuestra voluntad en pugna contra la carne. No es me paro frente a la carne y a ver quién pelea más y quién tiene más fuerza. No, aquí el tema se llama rendirse. No se rinda bajo la voluntad de la carne. Es rinda su voluntad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no puedo. Espíritu Santo, me rindo a ti. Ahora tú en mí y yo en ti. Eres tú quien me da las fuerzas. Eres tú quien hablas con mi esposo. Eres tú quien hablas con mi jefe. Eres tú quien tomas control de mi sexualidad. Eres tú quien tomas control de mis economías. Eres tú, Espíritu Santo, me rindo. Esto es, este versículo literalmente dice que si voluntariamente eres guiado por el Espíritu, entonces no estás bajo la ley. Deje que el Espíritu Santo le guíe. Llévame, guíame, habla tú por mí, ministra tú por mí, guíame, Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces hará algo demasiadamente poderoso. Él empezará a escribir su voluntad, empezará a escribir sus leyes en nuestros corazones. Y entonces vamos a empezar a ver la transformación de nuestra vida. Hebreos capítulo 10, verso 14 al verso 17. Alabado sea el Señor. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, si usted se rinde ante el Espíritu Santo, si usted deja que Él sea su fuerza, entonces dice, una de las cosas que voy a hacer es que te voy a declarar santo por siempre. Y voy a decir lo que tú eres para mí, santo por siempre. Y te haré entender esto porque escribiré mis leyes en tu corazón y las pondré en tu mente y nunca me acordaré de tus pecados. ¿Y para qué pone sus leyes y sus deseos en mi mente y en su corazón? Para que ahora Él mismo hará la voluntad del Padre a través de nosotros, para que deseamos obedecerle. Entonces ya no será una carga, una imposición, una norma. Va a ser un deseo de mi corazón. Yo ya no adultero porque pues me toca no adulterar. No, es porque es un deseo en mi corazón guardarme santo para Él. Alabado el nombre de Dios. Es un deseo en mi corazón honrarlo. Entonces podremos decir lo que dijo el salmista. Salmo 40, versículo 8. Y dice la palabra en el Salmo 40, el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que sea un agrado para usted hacer la voluntad de Dios. Que sea un agrado para usted el hecho de que Él ha puesto sus leyes en su corazón. Ser guiados por el Espíritu.
y andar en el Espíritu, alabado el nombre de Dios, es rendirse a Él, es levantar mis manos a Él y decirle, Señor, me rindo, quiero ser guiado por ti, quiero andar en ti. Pero eso es lo contrario a rendirse a los deseos de la carne. Tú tienes la decisión a quién te rindes hoy. ¿A quién le entregas tu corazón y tu vida hoy? ¿A los deseos de la carne? Y todo esto, Pablo enumera unas horribles obras de la carne. Y él muestra una cantidad de obras de la carne terribles. Y usted y yo los miramos. Y quiero que miremos por un instante nuevamente Gálatas capítulo 5, verso 19. Y dice al 21, alabado el nombre del Señor. Déjame que aquí lo tengo. Alabado sea el Señor. Habla acerca de las obras de la carne que son manifiestas, ¿verdad? Y entonces habla del adulterio, habla de la fornicación, habla acerca de las inmundicias. Pero hay una lista similar a esta. Déjenme, yo voy a otra lista que está parecidita a esta. Y la dio Cristo Jesús en el libro de Marcos, el capítulo 7, el verso 20 al 23. Y luego la comparamos con la lista de Gálatas. Mira cómo dice. Pero decía que lo que del hombre sale es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero déjeme mirar otra más, otra listica más. Romanos 8, verso 1 al verso 20, versículo 29. Romanos capítulo 1, verso 29. Y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El apóstol Pablo también le escribe a Timoteo. En 1 de Timoteo 1, verso 9 y 10 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodamitas,
para los secuestradores, para los mentirosos, para los prejuiciosos, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Pues habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que detendrán con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Déjeme terminar diciendo que la carne puede engendrar pecado, pero no puede producir la justicia de Dios. Por eso engañoso es el corazón del hombre más que todos, es perverso. Así que usted y yo necesitamos mantener siendo guiados, dirigidos, llenos por el Espíritu Santo. Y esta lista es larguísima y hay más listas y hay más cosas, pero sabe, lo que quiero decirle con todo esto es hacerlo consciente de que no puedes permitir que la carne siga tomando control de tu vida. Entrégale el control totalmente al Espíritu Santo. Él no quiere tibios, pues a los tibios los vomitará de su boca. Señor, gracias por esta mañana. Y Señor, tal vez uno piensa, pero yo no tengo todo eso. Pero también usted dijo que una sola cosita, una sola pizquita de levadura leuda toda la masa, Señor. Por favor, límpianos, santifícanos, renuévanos. Escribe esas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón. Ponga ese deseo de buscarlo, de agradarlo, Señor. Mis fuerzas no pueden, yo no puedo, Señor. Tú sí puedes hacerlo entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios me los Amén. bendiga. Dios me los los bendiga. guarde.